Hola, buenos días. Jesús ha resucitado. Amén, amén. Der Herr ist auferstanden. Auferstanden. Aleluya, aleluya. Muy buenos días, hermanos. Hoy es día de celebración. Nuestro Señor ha resucitado. Amén, amén. Lucas es la historia, es un evangelio, es un relato de la historia de Jesús que nos impacta, que nos sorprende, que nos enamora. Nos presenta a Jesús en su diario vivir, caminando con personas, hablando con las personas, y las personas simplemente salen de esos encuentros cambiadas, impactadas. Jesús transforma vidas. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, caminando con Jesús. Y la idea central de todo esto es, en el camino del diario vivir, somos llamados a una jornada cerca de Jesús, atentos a sus enseñanzas, una vida centrada en la cruz y en la resurrección. ¿Ok? Vamos a ver estas cosas hoy. Así que empezamos un poquito hablando del camino. Para Lucas el camino es muy importante. En el camino es cuando Jesús sale, hace una pequeña tournée por primera vez en Cafarnaún y después en los alrededores, anunciando el reino de Dios. Eso es en Lucas 4:42. Jesús iba caminando, tenía su base en Cafarnaún y después iba caminando por las ciudades de alrededor, por Galilea. Después, Lucas centra gran parte, la parte principal de su evangelio en el camino. Desde Lucas 9:51 hasta 19, 10 capítulos, Jesús está yendo hacia Jerusalén, en el camino. En Lucas 9 dice que Jesús puso su mirada fijamente en Jerusalén. Y entonces fue de camino hacia Jerusalén. Todas las enseñanzas desde Lucas 9 hasta Lucas 19 son en el camino, mientras iba caminando. ¿Por qué es eso importante? La vida cristiana es un caminar. Vas andando con Jesús. Es algo diario. Vas caminando con Él. Lo más genial, lo que asombra de esta vida, de este caminar, no es el trayecto, no son los lugares. Emaús era una ciudad pequeña, estaba a 11 kilómetros, era una ciudad normal. No se compara con las trillas de senderismo que tenemos aquí en la isla. No se compara. Pero lo genial, lo precioso de esta caminata era quién iba con ellos. Jesús iba a su lado. Entonces, la vida es hermosa, pero cuando tenemos Jesús caminando a nuestro lado, junto con nosotros, no hay palabras para describirlo. Lo más importante es quién va con nosotros. No nos abandona, no nos ha dejado solos. Jesús ha resucitado, está vivo y está hoy con nosotros. Camina hoy con nosotros, si le recibimos en nuestras vidas. Lucas habla de caminos. Y entonces Lucas 24 presenta un camino hacia Emaús. Y entonces los dos discípulos van caminando en esa jornada. Son 11 kilómetros, no es mucho, ¿verdad, Pastor Pedro? Es muy poco. Es bajada. Pero lo que llama la atención es su estado de ánimo. Estaban tristes. No entendían lo que había acabado de suceder.
Ellos, bueno, vamos a leer ahora, versículos 13 al 16, por ejemplo. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día hacia una aldea llamada Emaús, a 60 estadios, 11 kilómetros. Iban hablando entre sí de las cosas que habían acabado de suceder. Y aconteció que mientras hablaban, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados. Esto es un pasivo divino. Se les había cerrado los ojos, Dios les había cerrado los ojos, pero ellos también no tenían los ojos abiertos para ver al propio Jesús. Los ojos cerrados muchas veces son ideas o presuposiciones que nosotros tenemos acerca de Jesús. Ideas que nosotros queremos forzar sobre Jesús y que Jesús simplemente no es así. Estos 2 discípulos, cuando lees la historia, te das cuenta de que querían un Mesías militar. Un Cristo que fuera militar. Y Jesús, es verdad, cambia todos los aspectos de nuestra vida. No se queda solo en el militar. Todas las naciones llegan y se arrodillan delante de Él. Es lo que nosotros creemos que sucederá en el futuro. Entonces, forzar solamente una perspectiva militar no es eso lo que está sucediendo. Entonces, cuando nosotros pensamos sobre esto, tenemos que reconocer que algunas veces vamos caminando con Jesús, pero tenemos nuestras propias ideas. Queremos que Jesús sea de esta forma. Queremos que Jesús sea el genio de la lámpara mágica y que haga todas las cosas según nosotros queremos. Jesús no es un genio de la lámpara mágica. Jesús no es el Mesías que nosotros queremos, es el Mesías que nosotros necesitamos, que responde a nuestras necesidades y anhelos que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta de que teníamos. Eclesiastés dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay algo especial sobre cada uno de los seres humanos. Pero cada vez que intentamos llenar nuestro corazón con cosas que no son eternas, nos quedamos vacíos, insatisfechos, anhelando más. Pero cuando llegamos cerca del Dios eterno, nuestros corazones queman, están ardiendo. Hemos encontrado nuestro propósito, donde nosotros pertenecemos. Aquí es hogar, aunque estamos en el camino. Aquí es casa, porque estamos en comunión con nuestro Dios. Entonces, debemos reconocer que muchas veces tenemos nuestras propias ideas sobre lo que Jesús debería ser. El llamado de Emaús es, deja que Dios sea Dios. Guarda tu pie cuando entres en la casa del Señor, porque Dios está en los cielos y nosotros somos seres humanos del polvo. Eclesiastés 5. Necesitamos venir con corazones humildes, presentar nuestras ideas y preocupaciones a los pies de la cruz, pero escuchar con oídos atentos lo que Jesús nos quiere decir. Y muchas veces va a cambiar completamente lo que nosotros pensamos. Nos va a transformar. Nos va a llegar hasta el fondo. Porque este Jesús no es simplemente un don nadie. Es el Mesías, el profeta, el sacerdote, el rey, Dios mismo que vino por nosotros. No intentes hacer Jesús a tu propia imagen
y semejanza. Deja que Jesús te transforme a ti y así nos pareceremos cada vez más con Él. La primera cosa que aprendemos, ojos cerrados por nuestras propias prejuicios. Dejemos que Jesús hable. La segunda cosa que nos llama a la atención en este texto es la importancia de la cruz. Los discípulos iban confundidos por causa de la cruz. Entonces iban tristes. Y Jesús les pregunta, ¿qué son estas cosas que estáis conversando y por qué estáis tristes? Ellos respondieron, ¿eres tú el único forastero en toda Jerusalén que no sabe lo que ha pasado aquí? Jesús sabía mejor que todos los demás. Pero ok, vale. ¿Qué cosas? Cuéntenme. Muchas veces lo mejor hacer es escuchar. Escucha, Jesús escucha. Y ya está. Pero después muestra su verdadera versión de la historia. Además, otra cosa. Todo el mundo sabía lo que había acontecido en Jerusalén estos últimos días. Cuando los romanos crucificaban a alguien, lo ponían en un lugar evidente, público. Todos sabían lo que había acontecido en los últimos días. No era un secreto. Y ellos lo hacían para infundir miedo en las personas. Esto es lo que pasa con los rebeldes contra César. Pero Jesús no es más grande que César. Jesús es más grande que César. La cruz no es la derrota de nuestro Señor, es la victoria de nuestro Señor. Y esto es lo que Jesús intenta enseñar a estos discípulos. La cruz no es un plan fallido de Dios y el domingo es el plan B. La cruz siempre fue el plan A. Él sabía que esto iba a pasar por causa de la maldad en los corazones de los seres humanos. Pero aún allí siguió reinando y nos rescató. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, Jesús Nazareno fue varón profeta. Ok, aquí hay algunas cosas que vemos. Solo profeta. Jesús fue profeta, pero fue mucho más. Varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como le entregaron a los príncipes y sacerdotes de nuestros gobernantes la sentencia de muerte. Pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día este mismo día fueron al sepulcro. Nosotros estamos muy confundidos, Jesús. No sabemos quién es Jesús, pero estamos muy confundidos. Las mujeres acaban de ir al sepulcro y no encaja. No encaja. La cruz es derrota. No encaja. Ellas fueron al sepulcro y no vieron a Jesús. Y yo estoy hablando con Jesús y no veo a Jesús. Más ironía que esto, imposible. Ellas fueron al sepulcro y vieron en la tumba vacía, no vieron a Jesús. ¿Te puedes creer esto, Jesús? Pero hay algo hermoso en esto. Ellas no vieron a Jesús, pero vieron la tumba vacía. Nadie en Jerusalén podía ir contra la tumba vacía. Cuando Pedro y Juan, como hemos leído antes, fueron al sepulcro, Pedro salió corriendo. Y Juan después, cuando escribió su evangelio, es que yo era más rápido. Entonces yo salí adelante y todo. Fui más rápido. Llegué primero, no quise entrar porque era Pedro y todo. Entonces dejé que Pedro entrara primero. Pero cuando llegamos ahí vimos el capullo. Las tiendas donde se envolvía el cuerpo,
estaba vacío, era como si fuera un capullo vacío. Y el lienzo que se ponía debajo del rostro, dentro del capullo, estaba en otro lado, fuera, doblado, bonito. Vamos a ver, si robas el cuerpo, no lo haces así, es imposible robar el cuerpo de esa forma. Pasar el cuerpo de Jesús por los lienzos es imposible. Y tampoco dejas doblado el otro lienzo aquí al lado. Vamos. Entonces Juan vio y creyó. Nosotros vemos a Jesús, vemos las evidencias a favor de la resurrección y llegamos a la conclusión, es que este está vivo. No hay otra explicación, está vivo. Entonces, ¿qué es lo que significa para la cruz? La resurrección es la evidencia de que en la cruz Jesús triunfó. De que allí en la cruz Jesús perdonó nuestros pecados. El perdón de los pecados es muy importante para Lucas. Cuando llegamos en Lucas 1:77 es el cántico de Zacarías. Entonces, él define salvación como perdón de los pecados. Zacarías dice, Dios nos ha dado conocimiento de salvación para su pueblo, para perdón de pecados. Jesús más adelante, cuando sana al paralítico, ¿qué es lo que le dice? Tus pecados han sido perdonados. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Lucas 15, el hijo pródigo. El padre perdona al hijo que vuelve a casa. No merecía este hijo, seguramente, pero el padre aún así le perdona. Jesús en la cruz, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Entonces, cuando Jesús resume todo, después, en versículos más adelante, así está escrito, versículo 46. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En la cruz Jesús nos estaba perdonando. Una de las más grandes mentiras que Satanás nos cuenta es que Dios necesita algo para que nos perdone. Tenemos que comprar el perdón de Dios. Pero la cruz grita a todas las generaciones, yo te perdono. Ya está. Consumado es. Yo he encarnado el perdón. Así que si te acercas, te perdono. No tienes que comprar mi amor. Dios a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiero tener misericordia y tendré compasión de quien quiero tener compasión. Dios ha escogido perdonarnos. Esto es gracia. Es Gesed. Es amor incondicional que nuestro Dios nos ha concedido. En Jesús hemos sido perdonados. Entonces Jesús dice, además de esto, además de que la cruz es el perdón de los pecados, encaja con la historia que hemos visto en el Antiguo Testamento. La cruz no es un plan B, estaba en el plan de Dios. Si Jesús era profeta, vamos a ver, ¿qué es lo que pasó con los profetas anteriores? Jeremías lloró un montón, pero nosotros le decimos que era profeta llorón, pero no es por nada de Jeremías. Vivió en un tiempo difícil, en el exilio. El pueblo no quería escuchar su propio mensaje y a Jeremías le dolía. Fue rechazado, echado en un pozo, muchas veces encarcelado. ¿Y qué diremos de Isaías? Rechazado en su propio tiempo. O David, cuando muchas veces sufrió debajo de la autoridad de Saúl. Saúl era rey y perseguía a David. David tenía que vivir en las cuevas, lejos de todo.
sufrimiento y después gloria. Las personas que sufren siendo obedientes a Dios, después son vindicadas, restauradas. No era necesario que el Mesías padeciese y entrase en la gloria. Más que las historias de los profetas, también vemos lo que ellos hablaron sobre Jesús. Vendrá un día un rey que se identificará con nosotros, que va a encarnar el perdón de Dios, el siervo sufriente de Isaías. Este va a traer perdón de los pecados, va a traer salvación. Esta es la historia de la salvación, Heilsgeschichte. La historia de la salvación, que es nuestra historia. Así vemos la cruz. Fue la victoria y la resurrección es la evidencia. Tercera cosa, el impacto de la resurrección. Los discípulos estaban un poco confusos, pero entendieron que Jesús les estaba explicando y había algo hermoso allí. Entonces, cuando llegaron a la aldea de Maús, dijeron, quédate con nosotros, vamos, hay que seguir esta conversación, sigue, quédate con nosotros. Jesús hizo como que iba más adelante. Esto es muy raro, pero es algo normal en la cultura de ellos, es ser hospitalario, ser educado. Jesús estaba siendo educado. No, quédate con nosotros, Jesús, quédate. Entonces Jesús se sentó con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan. Jesús era la visita, ahora es el anfitrión. Yo estoy a la puerta y toco. El que abriere la mesa, la puerta, entraré y cenaré con él. Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. ¿Os acordáis de la multiplicación de los panes? Bendijo, lo partió y dio. Y entonces, estando ellos ahí, sus ojos se abrieron. Nuevamente, Dios es el que abre los ojos de estas personas. Y ellos ven a Jesús. Se dan cuenta de que aquí hay algo hermoso que ha sucedido. Hay muchas comidas en el relato de Lucas. Jesús está comiendo casi siempre. Sería genial salir a andar con Jesús porque siempre termina cenando en algún lugar. Sí. Tú tienes a Jesús con Leví cuando entra en su casa. Y los fariseos dicen, vamos a ver, ¿por qué comes con pecadores? El médico vino por los enfermos. Buscad en las Escrituras qué es lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. O después, cuando Jesús está con Simón, ¿quién ama más? O más adelante, cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, hoy voy a cenar contigo. Salvación ha entrado en esta casa. Salvación entró en esa casa porque Mateo dejó sus presuposiciones sobre Jesús en la mesa, escuchó a Jesús atentamente y se dio cuenta de que aquí había algo especial. Entonces, en esta cena, lo mismo está pasando. Los discípulos se dan cuenta de que aquí hay algo especial. Nuestros corazones ardían mientras Él explicaba las Escrituras. Y nos hemos dado cuenta de que es el Jesús resucitado. Las mujeres tenían razón. Hemos visto a Jesús. No tengo ni la menor idea de cómo pasó. Y nosotros de verdad no tenemos. No había una cámara de seguridad adentro de la tumba que vio las 24 horas de la resurrección. No. Pero nosotros hemos visto a Jesús. Hemos visto las marcas en las manos. Hemos visto su costado. Hemos visto sus pies. Cuando incluso teníamos dudas, Jesús dijo, dame algo de comer. Voy a beber algo. Un fantasma no hace eso.
Es Jesús quien ha resucitado, que está vivo. Entonces nosotros simplemente llegamos y nos quedamos... ¿Qué más podemos decir? No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Nuestro corazón, cuando entra en contacto con el Dios eterno, cambia. Es transformado. Nuestro corazón arde cuando estamos orando, cuando escuchamos una canción nueva, cuando tenemos una conversación con nuestros hermanos y nos damos cuenta, wow, es que Jesús es asombroso. Nuestros corazones arden cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta de que esta historia es para mí hoy. Y entonces dejamos que la resurrección tenga impacto en nuestras vidas. Los discípulos habían acabado de hacer una trilla de 11 kilómetros. Pero solo por ver al Jesús resucitado, volvieron. Es que tengo que contárselo a alguien. He visto al Cristo resucitado. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Seguramente Dios nos ha rescatado ahí en la cruz. Hay nueva vida, hay una nueva oportunidad ahora. Nosotros podemos recibir el perdón de los pecados. Jesús está vivo. Dejamos que la resurrección impacte en nuestras vidas y ella cambia todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros pensamos. Y dejamos que Jesús sea el Señor. Jesús ha resucitado, es incontestable. Esto quiere decir que hay una esperanza futura, que vivir para nuestro Dios merece la pena, que el sufrimiento no tiene la última palabra, que merece la pena amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta historia nos impacta, nos transforma. Es nuestra historia. Historia de gracia y verdad. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Cuando caminamos con Jesús, le entregamos nuestras ideas, nuestras presuposiciones, y decimos, Señor, yo quiero escucharte a ti. Hacemos como María, la hermana de Marta, a los pies del Señor, en una cena. Hacemos como María, quiero escucharte. Enséñame esto del discipulado, del diario caminar, del diario vivir. Quiero escucharte a ti. Impacta mi vida. La cruz encaja con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a la cruz y la cruz es entendida mejor con el Antiguo Testamento. Es una única historia. Entonces cuando Pablo dice a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, nosotros decimos amén. Y el versículo anterior también. Desde niño, Timoteo, has sabido las escrituras que te pueden hacer sabio la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Dejamos nuestras presuposiciones y leemos este libro como si fuera la primera vez. Buscamos a Jesús todos los días, porque es con Él que el camino se vuelve asombroso. Nosotros, después la segunda cosa, la cruz es la victoria. Entonces reconocemos que hemos pasado de muerte a vida cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor. En la cruz tenemos perdón. Y la cruz es la victoria, siendo la resurrección la evidencia perfecta, incontestable. Le hemos visto. Él comió con nosotros, bebió, es que estaba aquí.
y entonces le voy a entregar mi vida, porque merece la pena. Le sometemos todo a Él. Sabemos que esto de la resurrección es histórico. Y con nuestros corazones ardiendo, predicamos a los demás. Volvemos de Emaús a Jerusalén y decimos, es que está vivo. Está vivo. Ha resucitado. Él es nuestro Señor. Decimos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Le entregamos todo. Oramos. Dios, gracias por la cruz. Gracias por la tumba vacía. Gracias porque tú nos has rescatado y nos has perdonado. Ayúdanos a vivir para ti. Que tú seas nuestro Dios. Que tú seas nuestro Señor. Dejamos nuestras ideas y presupuestos en tus manos. Queremos escucharte a ti. Queremos caminar contigo. Y que nuestras vidas sean impactadas por ti. Que hablemos a los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Pedro. Vamos a tener una participación especial, musical, con Teresa y Tina. Sí, le tocó.